FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. 90 años cumplió el sindicato número 1 de Chuquicamata, justo cuando se discute la presencia de dirigentes sindicales, por ejemplo, en la eventual convención constituyente. Si se aprueba la nueva constitución o debatir la nueva constitución, los sindicatos siguen marcando positivas evaluaciones según las últimas encuestas de opinión pública. Quinto femicidio en el país, un grave hecho con incendio incluido en Mulchen. También el asesinato de una mujer en Maipú. Ya van 3 víctimas en esta comuna de la zona poniente de la capital. La Policía de Investigaciones está investigando los detalles del hecho, mientras que el agresor, el de Maipú, está en estado grave en el hospital de la comuna. Hyundai llegó a un acuerdo para mantener la construcción del puente Chacao en Chiloé. Así lo ha corroborado el gobierno, mientras siguen las críticas por nuevamente perder el rumbo, según muchos, de cómo se negocia con estas grandes transnacionales la construcción de una infraestructura vital para el sur del país. Está en duda el Festival de Viña del Mar y sus pancartas. Hay una medida que señala que van a prohibir las ya tradicionales letreros que enmarcaban la participación del público en la Quinta Vergara. Todo esto luego de los sucesos de la Polla Récord en la Florida en el día de ayer, y también lo sucedido en otros festivales regionales del país. Y la Intendencia está evaluando las acciones legales por los hechos ayer en el Estadio Monumental, lo que terminó con el partido suspendido de Católica ganándole a Colo-Colo de visita en el recinto de Macul. Nuevamente el tema de la violencia se toma la discusión deportiva en un complicado campeonato que tiene a la U avanzando a paso seguro tras la victoria en Valparaíso el sábado recién pasado. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias. Reanudamos nuestras transmisiones a través de nuestra www.ftc.cl. Comenzamos a desarrollar nuevamente este noticiero con carácter sindical, con la voz y el tono de los trabajadores y de las trabajadoras mineras para el país a través de nuestra www.ftc.cl, también nuestras plataformas y redes sociales. Retomamos, descansa un poco el equipo de Conversemos, que durante las mañanas de inicio de este segundo mes del año estuvieron acompañándoles junto a Pasaros y también el trabajo de Felipe Barrales. Nosotros retomamos las informaciones, retomamos las noticias, la mirada también de lo que está ocurriendo, con buenas noticias por lo menos para el precio internacional del cobre, pese a que se sigue dando más cifras y aumento de personas contagiadas por el denominado coronavirus. También, como les decíamos en titulares, nuestro saludo al sindicato número 1 de Chuquicamata, que cumple 90 años. Fue el 1930, el 16 de febrero, que se dio origen a esta organización sindical, una de las más antiguas del país, y que tiene que ver, en definitiva, cómo los trabajadores mineros fueron desarrollando el ejercicio de los derechos laborales. Hay que decir que, no lo digo yo, lo dice el profesor William Thayer en su manual de introducción al derecho al trabajo. Si no hubiese sido por los trabajadores del cobre, no tendríamos código del trabajo en nuestro país. Así que bueno, vamos a ir revisando de eso y más en esta idea de ir retomando poco a poco las actividades y también colocándonos en la agenda social, en la agenda de la movilización social, del estallido social, que si bien quedan casi 68, 69 días para el 26 de abril, para muchos también viene un marzo muy, muy recargado, con muchas actividades convocatorias, huelga general feminista el 8 y 9, también lo que son los llamados a las manifestaciones por los pueblos originarios, la manifestación por el agua, y así en vista un marzo
que va a estar sintonizado con aquello. También lo que ha ocurrido lamentablemente con hechos de violencia en contra de personas que impugnaban o colocaban una cuota de crítica a que se manifieste de manera tan tajante y con algunos lenguaje algo violento por el rechazo, que es, podríamos decir, también un ejercicio que están realizando varios sectores o personas vinculadas o que se denominan de ultraderecha o de la posición más conservadora en nuestro país, revalidando la imagen, por ejemplo, del dictador Augusto Pinochet. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando en esta jornada, como siempre, con un Santiago que, si bien la mañana partió con una nubosidad alta en la cordillera, mantuvo que el sol recién a las 8:30, 8:30, 8:40 apareciera en la región metropolitana, pero se señala con 28 grados de máxima a esta hora y 24 con una situación bien agradable en la capital. El buen tiempo o el tiempo con cielos despejados o con alguna nubosidad solamente es para gran parte del país. Solamente la costa valdiviana, un saludo, estuvimos también dando una vuelta por allá. También la gente de los lagos, algo de Coyhaique y Punta Arenas tiene nubosidad. El resto, solo cielo absolutamente despejado en nuestro país. Y como siempre les decíamos, ftc.cl, nuestra señal originaria, pero también nuestras señales en redes sociales. También nuestras aplicaciones Mundo Sindical, radiosenvivo.cl con el /Chile/Radio FTC y también el más 569-560-29721, nuestro WhatsApp para estar más y mejor conectados. FT Cobre, como siempre, nuestras señales para Instagram, para Twitter, también para Facebook, para estar conectados y estar revisando las informaciones con la mirada desde el mundo sindical. Este 17 de febrero nosotros comenzamos ya este año 2020 propiamente tal, con esta edición de FTC Noticias, con la revisión de las informaciones. Bienvenidos. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569 5602 9721. FTC Radio y Televisión. Bueno, y como les decíamos, estamos, evidentemente son más de 27 en rigor sindicatos los que conforman la Federación de Trabajadores del Cobre, vinculados evidentemente a los trabajadores de Codelco, pero también de Anglo American, y esta vez han sido los sindicatos del norte los que han propiciado en sus redes sociales el saludo para el sindicato número 1, el sindicato que partió el 16 de febrero de 1930. De esta manera entonces son 90 años encabezados por su presidenta Cecilia González en calidad de presidenta del directorio sindical, quienes están celebrando esta primera organización de trabajadores chuquicamatinos, como se denominan, y en una empresa que en ese tiempo estaba dominada por capitales extranjeros, capitales europeos y norteamericanos, y que para algunos fue el inicio, la apertura de un ejercicio de negociación, de conquistas laborales, de derechos, y además luego defender la calidad de empresa estatal de Codelco. Recordemos en el gran trabajo que hizo la Federación de Trabajadores del Cobre a partir de 1953, junto a los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, también el gobierno del presidente Salvador Allende, para concretizar la nacionalización del cobre. Ha cambiado mucho la situación. Actualmente Codelco solo representa un cuarto de toda la gran minería en nuestro país, pero sigue destacándose de esta manera. Por lo mismo, un gran abrazo a los miles de integrantes de la Asamblea de Trabajadores del Sindicato número 1, pero especialmente con esta mirada histórica, con esta idea de que partió hace 90 años la intuición de organizarse, de unirse, de unificarse para conquistar derechos laborales, para conquistar también beneficios, pero lo más importante para generar una voz, un respeto, un posicionamiento desde el mundo de los trabajadores y las trabajadoras en la minería, y que luego dio pie, por ejemplo, a ya la legislación que se fue sumando poco a poco hasta la creación del Código del Trabajo propiamente tal. Y eso es reconocido en los manuales de Derecho al Trabajo que se estudian en las distintas facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas y también en el mundo social. Así que un gran saludo para el sindicato número 1 en estos 90 años. Sabemos que con vacaciones mediantes, también con algo de feriados legales, se hace más complejo una celebración, pero sabemos que se está preparando un saludo también por parte de las organizaciones ahí en Calama. Así que damos un gran abrazo a los dirigentes sindicales, pero especialmente a cada uno y todos y todas los integrantes de la Asamblea de Trabajadores del Sindicato número 1. 90 años se cumplen del sindicato que abrió la senda
de las conquistas y derechos sociales y laborales en la minería, pero también en el mundo del trabajo en nuestro país. 90 años del sindicato número 1 de Chuquicamata, de la división Chuquicamata. Un gran abrazo le damos desde la Federación de Trabajadores del Cobre. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569 5602 9721. FTC Radio y Televisión. Bueno, vamos a las informaciones nacionales. Lamentablemente estamos partiendo el año 2020 justo cuando se está haciendo esta convocatoria, les decía, de 8 y 9 de marzo feminista, con una huelga feminista donde se está planteando dejar participar a las mujeres, que los hombres también hagamos una reflexión respecto de la situación de la violencia de género, de la desigualdad salarial, de la desigualdad de oportunidades frente a las mujeres, que además actualmente como población somos menos hombres que mujeres en el país, y eso no lo digo yo ni tampoco lo decimos de manera antojadiza, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas, y así las cosas. Entonces se muestra que la situación es que una población total de 19.107.214, con una proyección al 2019, habla de esta situación especialmente en nuestro país, con cuadros y estadísticas al respecto. Bueno, esos cuadros y esa estadística lo que hace plantear, en definitiva, es que hay más mujeres que hombres en nuestro país, y eso es una situación ineludible, y por lo tanto hace mucho más importante la situación a plantear respecto, por ejemplo, de lo ocurrido en las últimas horas, porque hay un nuevo femicidio que ocurre esta vez en la región metropolitana, que se suma a uno que ya se conocía desde horas de ayer en la región de El Biobío, especialmente en el sector de Mulchen, y donde además hay otra estadística respecto de la juventud, donde aumentan los casos de violencia sexual en las parejas de adolescentes. Entonces, en definitiva, estamos teniendo una situación muy compleja. Estamos hablando del 5º femicidio que ya está llegando en nuestro país, y lamentablemente la situación pareciera que no se va a revertir. Así entonces, vamos a partir por la información de carácter regional. Se hablaba de una información preliminar de Carabineros hasta hora de ayer, pero que ha sido corroborada de aquí a este mediodía. Carabineros está indagando el femicidio ocurrido en medio de un incendio que terminó con 3 personas muertas, una mujer y 2 hombres, en una vivienda en la región del Biobío, en la comuna de Mulchen. Según lo que ha graficado el teniente Mauricio Jaramillo, comisario subrogante de la zona, se plantea que en el inmueble estaban 2 hombres, uno quedó incinerado en su totalidad y otro con graves quemaduras, también con heridas cortopulsantes. En la parte adyacente al inmueble se pudo encontrar una mujer que estaba con quemaduras pero degollada al costado de la casa. Así entonces, los testigos manifestaron que en la casa vivía una pareja, que momentos antes había llegado un hombre, con un arrebato de celos ocasionó el incendio, apuñaló al otro hombre y degolló a la mujer, y todos fallecieron producto del incendio. Así entonces, estas 3 víctimas, partiendo por este hombre de 35 años, que atacó a esta mujer y a esta nueva pareja, al parecer. Los cuerpos a esta hora son periciados por la PDI, pero podríamos plantear que es un femicidio producto de una situación de violencia celopática. Pero todo esto se suma además a lo ocurrido en Maipú, un nuevo caso que remece y es la 5ª víctima y es la segunda en menos de 3 meses en el mismo sector. Una señora se presentó ayer ante la 25ª comisaría de Maipú con una trágica noticia: su hijo había matado a su mujer. Así entonces, Paulo Contreras, camionero de 40 años, envió a su madre a la policía luego de inferirse heridas y notificar que quería suicidarse. Así entonces, todo se trasladó hasta el pasaje Leda, en la comuna de Maipú, donde encontraron a la mujer con un corte en el cuello y a Contreras agonizando a su lado. La mujer se trata de Yanna Bustos Muñoz, de alrededor de 31 años, según el parte que entrega la Fiscalía Metropolitana Occidente. Así entonces, recordemos que el 2019 terminó los incidentes ahí en la zona de Maipú, con una mujer encontrada sin vida en la Cuesta Barriga, en Isabel Álvarez por entonces.
asesinada por su cónyuge. Así entonces el agresor está hospitalizado en el Hospital del Carmen de Maipú. Ya hasta esta hora la Fiscalía estaba entregando la información al noveno Juzgado de Garantía de Santiago, planteando que no se puede formalizar a este hombre por la gravedad de sus lesiones. Pero lamentablemente la situación está llegando a estas circunstancias, es decir, a 5 mujeres fallecidas en nuestro país, sencillamente en las últimas jornadas, en los últimos 47 días, 48 días, si se suma a enero con sus 31 días por completo. Así entonces, la denuncia que hizo esta madre está ya siendo consignada por Carabineros y toda la investigación, según la Fiscalía Metropolitana Occidente, pasó a ser corroborada ahora por la PDI. Bueno, hay que recordar que tanto Carabineros, la PDI, Fiscalía como tribunales y el fono que está entregando ahora el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es el 1451, el nuevo Fono de Orientación de la Violencia contra la Mujer, porque además se ha corroborado que hay un incremento de un 64% en los casos de violencia sexual y de pareja entre adolescentes solamente el año 2019. Los datos entregados por el Ministerio de Salud dan cuenta que de las jóvenes y jóvenes atendidos en recintos asistenciales el primer semestre del año pasado fueron 2.811, un aumento respecto de los 1.718 que estuvieron en el 2018, es decir, casi 1.000 personas más. La cifra de los primeros 6 meses del 2019 se desprende que 2.106 casos corresponden a violencia sexual, 1.860 tuvieron como víctimas a mujeres, 246 a hombres. En el mismo periodo del año pasado o del año 2018 habían solo 1.208. De las mujeres, 562 estaban entre los 10 y 14 años. Más de 500 adolescentes. 1.298 mujeres entre 15 y 19. Y sobre los hombres, de 10 a 14 años eran 79 hombres y de 15 a 19 eran 167. En los casos de violencia de pareja o de pololos contratados en recintos de salud, 705 están en el rango hasta ahora aplicado respecto de los 510 del mismo periodo del 2018. 495 víctimas fueron mujeres, 113 de 10 a 14 años, 382 de 15 a 70. Los hombres en tanto fueron 210. Así entonces se ha planteado hasta ahora por parte de las autoridades que lo que hay es más bien una alza porque la gente aprendió o se tomó la convicción que hay que denunciar. Pero hay que recordar que esta cifra representa una estadística antes de la denominada Ley Gabriela, que ya emanó del Congreso a finales de o terminando el periodo legislativo 2019 a fines de enero. Por lo tanto, los hechos que ahora comiencen a ocurrir desde la promulgación de la ley estos días para adelante comienza a tener también carácter delictivo. La frase de quien te quiere te aporrea ya no se da en la generación juvenil, ha dicho María Sekalovich, directora nacional del Instituto de la Juventud. De hecho, hay un cambio cultural asociado a los movimientos feministas que ha sido puntual, pero ha visibilizado y denunciado estos hechos. Así se agradece entonces esta situación, pero en definitiva lo que está ocurriendo es que lo que antes no se denunciaba, ahora se denuncia y estamos teniendo cifras que son elocuentes. 2.811 casos solamente el primer semestre del año pasado. Veremos cómo se va a desarrollar también la estadística para el cierre del 2019 y si no estamos ante una oleada que lamentablemente, claro, gracias a las denuncias se conocen, pero que sigue siendo preocupante debido a las situaciones que terminan como estos 5 casos de femicidio que está viviendo el país. Así está la información corroborada a esta hora, uno de los saldos negativos en definitiva que está ocurriendo y que tiene esta situación, este asesinato y suicidio en Mulchen, este femicidio y suicidio frustrado en Maipú, dos situaciones lamentables, críticas, que demuestran que la violencia de género está más presente que nunca, además de estos 2.811 casos denunciados solamente en los primeros 6 meses del año 2019 entre los jóvenes de 10 a 19 años de edad. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos a otras informaciones nacionales. Tienen que ver con la situación que se está viviendo al interior del Ministerio Público, porque podríamos decir, algunos creían que
tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar la petición de expulsión, de destitución del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se iban a quitar las aguas en el Ministerio Público, y esto no ha sido así. ¿Por qué? Porque se ha informado que el séptimo juzgado de garantía de Santiago admitió a trámite, es decir, declaró admisible la querella en contra de los fiscales Sergio Moya y el ex fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, que interpuso el fiscal Emiliano Arias a través de su abogado defensor. Así entonces, el fiscal Moya, que está suspendido, recordemos sus funciones, por haber hecho estas denuncias de supuestas infracciones de Arias que fueron desechadas por la Corte Suprema, va a tener que responder en esta acción legal que va a tener que acusar el propio Ministerio Público. Así entonces, el fiscal Moya está acusado, junto al fiscal nacional Jorge Abbott, de mantener conversaciones por WhatsApp con el fin de sacar de la órbita de la Fiscalía Regional de O'Higgins causas de las que estaban los abusos sexuales de la Iglesia Católica y una causa seguida contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El abogado de Emiliano Arias, Marco Contreras, ha señalado que el 3 de diciembre le fueron entregadas copias forenses de los teléfonos del fiscal Moya como uno de los imputados del caso Huracán. Ahí entonces hay hallazgos relevantes que darían cuenta de un conocimiento previo del fiscal nacional Jorge Abbott sobre la denuncia que realizaría Moya los días siguientes. En esa línea, los dichos no solamente demostrarían un conocimiento previo, sino que la autorización para formular denuncias públicas contra Arias que fueron absolutamente desestimadas por la Corte Suprema. Asimismo, los trabajadores del Ministerio Público están denunciando a el fiscal que estaba investigando a Emiliano Arias por supuestos delitos en contra de la probidad funcionaria. Hay que recordar que eso se dio en el marco también de esta situación de petición de expulsión o de destitución. Pero los funcionarios presentaron una querella en contra del fiscal regional de Magallanes. Le acusan a premios ilegítimos. Fue conocida la situación en el día de ayer. Dos funcionarias del Ministerio Público han presentado una querella en contra del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, acusando a premios ilegítimos y abuso contra particulares. Ellas trabajan en la Fiscalía de Rancagua y acusan que Campos, el 3 de mayo pasado, durante un interrogatorio en el marco de las indagatorias contra el fiscal Arias, realizó amenazas con el objetivo de obtener una declaración que perjudicara al fiscal regional Arias. Procedió, según las acusadas, o las acusadoras más bien, a reiteradas ocasiones a coaccionar, amenazar y realizar actos vejatorios en su contra, con el objetivo de obtener una declaración que perjudicara a Arias, ha dicho la Asociación Nacional de Funcionarios de la Zona Regional Centro Norte. Debido a estos hechos, el fiscal regional es acusado de apremios ilegítimos y abusos contra particulares. Así, la querella se instruyó con la declaración de funcionarios y asociación de funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Campos, recordemos, es uno de los fiscales que está indagando a Arias, lo ha interrogado como imputado y participó en una audiencia de formalización, recordemos, nada más y nada menos. Una de las afectadas señaló que Campos le consultó si el fiscal Arias fue el motivo por el término de una relación sentimental que ella tuvo con un funcionario del Ministerio Público, lo que rechazó tajantemente. Además, aseguró que el tipo de preguntas que le realizaba Campos eran efectuadas por su calidad de mujer. Y en el interrogatorio, que duró cerca de 8 horas, ella terminó llorando. Estoy segura de que estas preguntas no se las hubiera hecho a un hombre, dice la afectada en la acción legal. Asimismo, el fiscal nacional comunicó que el Consejo General del Ministerio Público decidió desestimar la denuncia respecto a los hechos constituidos de delitos, a vez de rechazar las instrucciones de sumarios administrativos. Así entonces, ahora está pendiente la admisibilidad de esta querella en el Tribunal de Garantía de Rancagua. Pero en definitiva, las aguas están para nada quietas en el Ministerio Público respecto de estas situaciones. Así entonces las cosas es que podríamos plantear. Mientras que el Ministerio Público de la región de Antofagasta, por ejemplo, el Ministerio Público de Calama, tiene que estar indagando la situación y estas acciones cruzadas o planteamientos cruzados entre Codelco y Chilena Consolidada en la región de O'Higgins, que también nos interesa porque está ahí nuestro principal división, también la división del teniente, y por lo tanto es importante que las instituciones funcionen. Está impugnado con estas querellas cruzadas y por lo tanto cualquier situación, podríamos decir, hay que poner huevos en la región de O'Higgins después de lo que ha ocurrido, más encima con esta idea del fiscal Arias de mantener un poco la atención al interior del Ministerio Público en esas características. Eso está planteado de esta manera. Y en otras informaciones
nacionales. Para el día de hoy se espera ya definitivamente el funeral de José Salaquet, el reconocido abogado quien en su minuto, recordemos, integró la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991, que además fue uno de los fundadores del Comité Pro Paz en 1974, que abrió las puertas junto a los distintos credos religiosos para la inicial protección de los derechos humanos en una época oscura de nuestro país, donde ya estaba actuando las policías secretas de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, el Comando Conjunto, la Naciente Dina, también la Armada estaba en esas operaciones. Bueno, Salaquet se conoció su muerte el sábado a la edad de 77 años. Él había tenido ya una actividad más particular, había dejado sus cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, producto de unas enfermedades degenerativas que le estaban impidiendo tener sociabilidad, tener un normal desarrollo en su tercera edad. Bueno, el abogado fue despedido también, por ejemplo, ahí en la misma Facultad de Derecho, desde donde también es colega, por el expresidente Ricardo Lagos. Lagos, visiblemente emocionado en el día de ayer, le dio el adiós al destacado jurista, reconocido por su trabajo de derechos humanos. Recordemos, alguna vez detenido además por la DINA, estuvo preso en el campo de concentración Tres Álamos y luego fue exiliado, donde encabezó, podríamos decir, una de las etapas más vigorosas de la lucha por los derechos humanos en nuestro país a través de Amnistía Internacional. Luego llegó a nuestro país y conformó también la comisión que le solicitó al presidente Patricio Aylwin. El maestro Salaquet, dijo el expresidente Lagos, fue un hombre importante en su época. Creció para levantar la voz en la dictadura. Después migró, fue expulsado. Emerge como una autoridad moral. Este José Salaquet fue un grande de los grandes y ahora es un momento difícil para Chile, dijo Lagos. También otras personas se acercaron a este lugar ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile durante todo el día, exministros, exautoridades, hoy parlamentarios también, y su hija, Daniela Salaquet, destacó las virtudes de su padre, asegurando que es bueno y ella está aliviada de que haya podido descansar, porque tuvo una enfermedad neurológica, Parkinson, que lo afectó en sus últimos años de vida. También otro destacado periodista como ha sido Mauricio Carballo, ya también jubilado, en sus redes sociales mostraba que Salaquet lo que hacía para tratar de mantenerse vigente y estable era jugar mucho ajedrez. Era un gran jugador de ajedrez y eso también lo llevó a una de sus últimas pasiones en la vida. Fue muy comprometido mi padre, yo creo que son los dos valores fundamentales, apasionado, tuvo la valentía de aprender a vivir y enfrentar los miedos aunque fueran difíciles. Después de una larga enfermedad que lo dejó prostrado sin poder comunicarse, como familia estamos aliviados que haya descansado. Estamos muy tristes porque lo vamos a extrañar siempre, pero estamos aliviados porque sabemos que va a descansar en paz. A esta hora se está realizando en el cementerio Parque del Recuerdo de la comuna de Recoleta los funerales, las exequias, el adiós final en esta vida para José Salaquet, que sabemos está siendo acompañado por su familia y por una gran cantidad de abogados y gente del mundo de los derechos humanos. También las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos han valorado su trayectoria, su participación y su idea de tratar de dialogar muchas veces, pero también entendiendo que el diálogo partía de la justicia. Es muy recordado y ha sido muy recordado. Él fue un usuario de Twitter en el último tiempo, por lo menos en los últimos 5 años, y él recordaba 3 cosas que son fundamentales para un país, pilares para un país: la justicia, la policía y que las cuentas nacionales estén ordenadas. Decía que un país serio se destaca por aquello. Justo cuando estamos a punto de cumplir 120 días del estallido social, quizás 2 de esas pilares que decía Salaquet como reflexiones están al debe, dicen muchos, en vista de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Y para cerrar, ya vinculado al tema en estas crónicas nacionales, a un tema que es muy vigente en el último tiempo, hay demasiada preocupación de lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Siete Tazas. Claro, porque fue cerrado temporalmente por el incendio forestal que está afectando la zona. Las autoridades explicaron que si bien el fuego no afecta a las instalaciones, el humo está dificultando las actividades turísticas. La Corporación Nacional Forestal ha dicho que el cierre se mantendrá hasta que las condiciones de seguridad para los visitantes sean apropiadas. La CONAF decidió cerrar el Parque Nacional Radal Siete Tazas en la comuna de Molina, en la región del Maule,
por el predio o el incendio que afecta al predio forestal Agua Fría. Así, el intendente subrogante del Maule, Felipe Donoso, ha asegurado que llegamos a casi las 5.000 hectáreas afectadas por los incendios, casi 40 kilómetros del perímetro del incendio con un fuego cercano a las casas, pero hasta ahora sin amenazar ningún inmueble. Esa maravilla ya no existe, esa fotografía ya no está. ¿Por qué? Porque además el parque está con sequía, aunque usted no lo crea. La situación y el cambio geológico que se produjo con el 27F, que vamos a cumplir ya 10 años desde el año 2010, pero además por las situaciones para muchos de mal manejo y especialmente de privatización de muchos lugares y de afluentes. Las condiciones reinantes en este minuto, como la cantidad de humo, hacen y obligan a cerrar el parque. No está siendo afectado por el incendio, pero no se puede desarrollar actividad turística, dijo el intendente subrogante Donoso. Hay que recordar que el incendio partió el 9 de febrero, está a 8 kilómetros del parque, ha obligado a evacuar los sectores del Toro y Radal de manera preventiva. Y así las cosas es que el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, ha dicho que los visitantes no pueden llegar a los senderos y por lo tanto, aunque hay un importante número de personas que intentan viajar a la zona, el cierre es preventivo. Es una densa capa de humo que afecta la visibilidad y por lo tanto es inapropiado para la salud y la vida de las personas, que es nuestra prioridad, que está abierto el parque entonces nacional. Si está cerrado en estas jornadas o en esta jornada ya definitivamente por la CONAF, producto de lo que se está viviendo. Y por último, en materia turística, para el cierre de esta crónica nacional, está hasta ahora con un personal 24/7 asegurado la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región metropolitana y su jefa Rosa Yarse, el dispositivo en el Aeropuerto Internacional de Santiago, el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino, ubicado en la comuna de Pudahuel. Hay un nuevo dispositivo médico como refuerzo para la medición de la temperatura. En Chile hasta ahora no ha llegado ningún caso de coronavirus, pero hay más de 70.000 contagiados en China. Por lo tanto, el anuncio es de un reforzamiento de las medidas ante la eventual llegada del brote COVID-19. La autoridad sanitaria llegó hasta el aeropuerto para presentar las medidas y pensando especialmente en los pasajeros que ingresen al país provenientes del sector asiático. Prioridad China, evidentemente. Se incorpora un dispositivo médico de refuerzo con medición de temperaturas y de respaldo y apoyo. Son muchas las personas las que viajan y obviamente queremos respaldar ese trabajo que hace el servicio de urgencia médico del aeropuerto, que se ha visto superado por instantes, asegura. Así entonces va a haber personal médico las 24 horas, sobre todo en esta época de vacaciones hasta el domingo 1 de marzo. La Comisión Nacional de China informó este lunes que se han registrado en su país al menos 1.770 muertos por COVID-19, la neumonía causada por el coronavirus SARS-CoV-2, y de la que se han diagnosticado hasta ahora 70.548 casos de contagio. Así entonces las cosas, es que hay un operativo en el Aeropuerto Internacional de Santiago. También tenemos informaciones de chilenos que por trabajo se han tenido que trasladar con sus familias y nos han enviado fotos en redes sociales, trabajadores chilenos que están, por ejemplo, en el área de Foshan, en el área costera de Hong Kong y otros lugares, y que la medida preventiva que han tomado las autoridades sanitarias chinas es andar siempre con mascarilla, evitar los lugares de aglomeración y evitar evidentemente el contagio persona a persona, que es algo que se ha ratificado en el último tiempo. Así está un poco la situación entonces de lo que se está viviendo un poco en la crónica nacional que hemos tenido en las últimas 48 horas. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a hablar de economía. Claro, evidentemente estamos pendientes de lo que ha sucedido con el coronavirus y hasta ahora las monedas de América Latina operaban a la baja este día lunes en la apertura semanal de los mercados, porque persisten los temores sobre efectos del brote de coronavirus en la economía global, pese a las medidas anunciadas por China para limitar el impacto económico. Así entonces, en la sesión en que los mercados estadounidenses permanecen cerrados por un feriado, el feriado de mediados de febrero, sí está teniendo efecto en las monedas latinoamericanas. El Banco Central de China redujo el lunes los tipos de interés de los préstamos a mediano plazo para que los responsables económicos puedan aliviar la carga que se supone a las empresas el brote de coronavirus, por ejemplo, el impacto en las líneas
aéreas chinas ha sido fundamental en el último tiempo. Mucha suspensión de vuelos hacia el gigante asiático. Los mercados financieros de Estados Unidos están cerrados porque se conmemora el Día de los Presidentes, mientras que el peso mexicano estaba con pérdidas de 0,14%, el referencial mexicano también estaba con pérdidas de 0,12%, el real brasileño estaba con 0,55 a la baja, el Bovespa, que es su acción electrónica, también con 0,49, el peso argentino también estaba con una caída de 0,23, el Merval con 0,52, el peso chileno estaba en 0,47 y el IPSA, que es el principal índice de la Bolsa de Comercio de nuestro país, estaba con 4.627 puntos, con 0,6 a la baja. China hace un esfuerzo para evitar que el coronavirus tenga un mayor efecto en las economías, ha señalado uno de los operadores, pero todo esto debilita las monedas en Latinoamérica. En Colombia, además, el mercado cambiario estaba cerrado por un feriado como el de Estados Unidos, pero estaba con su colocación, el Colcap, también a la baja. El peso o el sol peruano también estaba con un retroceso de 0,17 según la información. Todo esto en vista de que, eso sí, en China y en la Bolsa de Metales de Londres cambió la tendencia desde la semana pasada hasta el día de hoy. Ya la semana pasada se veía algún repunte, había existido una leve baja durante el día viernes, pero hoy el cobre, la cotización internacional, terminó al alza, una variación de 1,13% con 263,1 al contado en esta jornada. Quedó la mensualidad en 2,58,5 y la anualidad K en 2,69,1 con un menos 1,24. Perdimos lo ganado por el producto del coronavirus, pero así las cosas es que la situación está volviendo a ser algo más normal camino a la estadística anual. Así está la situación hasta ahora. Lo que sí ha tenido un efecto elocuente ha sido, por ejemplo, la compra de plomo, bajó la compra de aluminio, sí hay compra de níquel, zinc, estaño y no hay cotización de molibdeno por este feriado estadounidense. Así está un poco la situación de los metales preciosos, mientras que el oro también está con una cotización a la baja. Lo mismo ha sucedido con la situación de la plata en la última jornada. Así hay una variación, por lo menos en positivo, hacia el cobre, partiendo esta jornada y quedando en 2,63,1 según la Bolsa de Metales de Londres. Y la información internacional que ha marcado la jornada también regional en nuestro país es que Hyundai, la gigante transnacional surcoreana, ha ratificado el acuerdo que alcanzó en definitiva con el gobierno de Chile para continuar con la construcción del puente Chacao. Todo esto en la región de los lagos. Recordemos que une Pargua con Chacao en la isla grande de Chiloé. Todo esto luego de que se limaran las diferencias entre ambas partes, que estaba viendo peligrar el proyecto de conectividad, que por ejemplo había obligado a más de 400 despidos de las empresas subcontratistas de la zona. Hee Sang-hoo, el vicepresidente de la División de Infraestructura y Medio Ambiente de Hyundai, ha corroborado que el MOB y el consorcio Puente Chacao, que es la empresa que formó Hyundai en nuestro país, para esto han llegado a un acuerdo para poner fin a la disputa que estaba en incremento. Se enfoca en el desarrollo y conclusión exitosa del puente. Es necesario que dicho acuerdo se formalice por escrito y que se apruebe por la Contraloría, ha dicho en todo caso Sang-hoo. Esto en vista de que busca que Hyundai renuncie a varios de sus derechos para mitigar pérdidas que hasta ahora no ha sufrido, pero que estaba previsto de aquí al cierre del mes de febrero. La construcción, recordemos, peligró luego de que la firma acusara de tratos abusivos del MOB y la falta de seguridad jurídica para seguir adelante la construcción del puente, porque había mayores costos asociados a cambios. Todo esto desestimado en su minuto por el ministro de la cartera, Alfredo Moreno. Pero hay que recordar que el MOB ha estado en las últimas semanas amenazado o en el ojo del huracán producto de una serie de denuncias, al menos 8 denuncias en regiones respecto de acciones de funcionarios o personas cercanas al gobierno que han estado en la denuncia de coimas. Hay que recordar, durante toda la semana pasada, el empresario Bruno Fulgheri hizo una denuncia de una eventual petición de coimas a principios del año 2019 del exdiputado Gustavo Afún, que además conoce a las autoridades del MOB en la Araucanía. Todo esto para la construcción de 3 caminos en la zona de la Araucanía, en Pucón, Villarrica y Freire. Bueno, así las cosas es que, podríamos decir, la semana parte con una buena noticia para el MOB con este acuerdo, ya que el puente Chacao se va a construir y va a permitir
alargar nuestro país en 200 kilómetros uniendo el continente con la maravilla de Chiloé, dijo en un comunicado el MOP. Así entonces el MOP reconoció pedir obras adicionales, pero que el Estado los va a pagar absolutamente en un precio justo. El Estado ha pedido cosas extras, pero que no estaban consideradas en las bases iniciales, van a tener un costo, lo va a pagar, pero esto se aclara, va a ser a un precio justo, según lo asegura el subsecretario y ministro subrogante por hoy de la cartera, Cristóbal Leturia. En todo caso, la situación del puente Chacado, como la situación de el exdiputado Boone, ha arremecido al conglomerado oficialista y, por ejemplo, un diputado como es un diputado opositor, Alejandro Bernales del Partido Liberal, ha señalado que lo que uno ve es que existe una mirada distinta entre el presidente y el ministro de Obras Públicas, mientras que el ministro mostraba disgusto y enfado en la forma de relacionarse con la concesionaria. El presidente le hacía era quitarle el piso al ministro y anunciar que el puente iba a ir sí o sí y que se iba a pagar la diferencia. Bueno, el presidente de los trabajadores del consorcio Puente Chacao, que es lo más importante, Claudio Solís, ha indicado que el presidente declaró y para nosotros eso es una tranquilidad. Tenemos una enorme tranquilidad luego de las palabras del mandatario y esperemos que se concrete. Vivimos un tiempo donde las cosas no se veían muy claras ni se veían muy transparentes, pero los trabajadores han cambiado sus expectativas y se vive un nuevo ambiente en el proyecto, ha señalado el líder sindical. Por lo tanto, parece que el puente Chacao se termina y va. El gobierno va a tener que meter la mano al bolsillo y rematar estas obras adicionales, en vista también de la misma situación que estaba viviendo principalmente el gobierno con estas acusaciones de coimas en distintas regiones en el interior del gigante que es ese Ministerio de Obras Públicas. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Hora del deporte que estuvo marcada por incidentes el cierre del denominado clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica en el día o en la tarde de ayer. Todos esperaban que terminara la cosa sin ningún problema, pero no pudo terminar. En definitiva, hasta ahora, si uno revisa la página de la FP, se habla de partido suspendido. Todavía no está claro si la Católica ganó por 2-0, al menos como se había sucedido en cancha. Vamos a revisar imágenes de lo ocurrido ahí en el Estadio Monumental. Había claramente un dominio y un predominio de la Universidad Católica. Se acusó al árbitro Piero Massa de comerse, de no ver un penal en el primer tiempo, pese a que el VAR también lo aclaraba. Los integrantes del sistema digital corroboraron al propio Massa en su decisión y por lo tanto quedó ese sin sabor al terminar el primer tiempo. Pero de inmediato comenzó el segundo tiempo y Luciano Agüet le amargó la tarde a los dueños de casa, los colocolinos. Y así entonces las cosas es que Colo-Colo se veía partiendo el segundo tiempo 1-0 abajo. Luego César Pinares, un ex albo que se fue a la Católica y ha lucido mucho más en el equipo de la precordillera metropolitana, terminó dándole el 2-0 y ahí comenzó el desbande. ¿Por qué? Porque hinchas, otros dicen que son solo los barristas de la Garra Blanca, pero bueno, empezaron a lanzar objetos y bengalas hacia el sector de la cancha y uno le impactó, ahí lo ven usted, al principal delantero o el integrante del nuevo equipo, podríamos decir, uno de los incorporados, Nicolás Blandir, recibió algo de proyectil de artificio en su rostro, quedó lesionado y así las cosas es que el árbitro tuvo que dar por terminado el partido. ¿Qué es lo que dijo Ariel Olan, el entrenador de la Católica? Que si bien estaban contentos por lo que había sucedido, nadie podía obviar lo que había ocurrido, mientras que Mario Salas aseguró que no están dadas las condiciones para seguir jugando fútbol y que debería suspenderse todo el fútbol chileno, dejando ahí entrever que trató de salir por la puerta ancha con una situación compleja para su propio equipo. Lo que sí, hoy el intendente metropolitano subrogante Eduardo Beltrán y también Cristian Jadsen de Estadio Seguro salieron a hacer un punto de prensa respecto a la situación vivida ayer en el Estadio Monumental. Esto fue lo que dijeron en vista de lo ocurrido ayer en Macul
nuevamente con la violencia en los estadios. De hecho, fueron lanzados en una cancha posterior al estadio. Los hechos ocurridos al interior del estadio son fuegos artificiales ilegales que ningún ciudadano puede manipular. ¿Se van a querellar con las personas detenidas? Por cierto que nos estamos querellando, estamos analizando y estamos investigando los hechos para poder saber qué sanciones se aplican de acuerdo al mérito. En el caso de la seguridad del estadio, es de responsabilidad de los clubes. Nosotros le exigimos a Colo-Colo una cantidad importante de guardia. Ellos cumplieron con todo lo que le exigimos. El problema fue que sus medidas de seguridad fueron sobrepasadas. Como señala el intendente, acá es muy importante aclarar los hechos. Acá hubo un sobrepaso de la seguridad que puso Colo-Colo, se adoptaron todas las medidas previamente, se coordinó con todas las instituciones, pero lamentablemente todas esas medidas al momento de que un grupo de personas vulnera los accesos y logra ingresar sin un control y una revisión como corresponde, todas las medidas que se adoptaron previamente por esa falla del Club Colo-Colo en este caso quedan en nada en cuanto a que ellos no cumplieron, Colo-Colo no cumplió con la obligación de no permitir el ingreso de elementos prohibidos al estadio, lo que posteriormente resultó en el lanzamiento de estos fuegos de artificio a la cancha. Entonces es muy importante tener claridad que esto tuvo que ver con un sobrepaso de la seguridad de Colo-Colo y con una falla en cuanto a los dispositivos con que ellos contaban, que no logró aguantar una situación de presión en un momento. Palabras ahí entonces de Cristóbal Jackson de Estadio Seguro, Enrique Bertrán, el intendente subrogante de la región metropolitana, y al final de cuentas nadie quiere hacerse cargo, es decir, se cumplió con todo pero igual se superó. Nadie sabe quién lanzó el artificio y otros piden terminar el campeonato, otros dicen que es desproporcionado que termine el campeonato de esta manera. Bueno, así estamos y están las cosas. En definitiva, la situación para algunos del fútbol chileno es la representación de la otra situación general. Es decir, se quiere normalizar que las cosas están normales y no están normales, porque para algunos todavía hay muchos temas que no están zanjados, que no están acreditados, que no están señalados, especialmente dentro de la crisis social, estallido social, y la noción de equiparar la cancha. Y el fútbol para algunos es lo mismo. Otros dicen que esto ya es sencillamente el síntoma inequívoco de que la violencia, las barras bravas, el cáncer de la delincuencia está absolutamente instalado en el fútbol y nadie quiere hacerse cargo de esta pelotita, de este cachito que tiene el fútbol chileno. Mientras tanto que en las jornadas previas, el viernes a las 6:30 de la tarde, Unión La Calera en el Nicolás Chaguán con el arbitraje de Nicolás Gamboa dio cuenta por 2-1 de Deportes La Serena. Jason Vargas y Juan Leiva por los caleranos, Enzo Ruiz por La Serena fue el descuento. Mientras tanto que para algunos el gran partido del día sábado fue el que se dio en el Elías Figueroa Brander, el estadio de Valparaíso, cuando la Universidad de Chile derrotó a Santiago Wanderers pese a ir perdiendo al finalizar el primer tiempo. Al minuto 41 Gustavo Lanaro hizo el gol de penal, luego a los 66 de penal Pablo Aranguis se paró ahí, sacó todo su talento y marcó el empate, y luego de un córner y de un pivoteo, Nicolás Guerra, el delantero de la U, terminó dando el 2-1. ¿Cuál fue la incidencia? Que la U terminó con 9 jugadores y mantuvo el partido. Mientras tanto que en el Municipal de la Cisterna, Palestino con O'Higgins no se hicieron daño, 0-0 en el arbitraje de Francisco Gilaver. Deportes Iquique se vio absolutamente vapuleado por Deportes Antofagasta. Eduard Bello, Salvador Cordero, Tobías Figueroa, por 2 fueron los 4 goles de los antofagastinos a los iquiqueños en el duelo del norte en nuestro país. Ya le habíamos dado cuenta del marcador hasta ahora parcial, 2-0 de la Católica de visita ante Colo-Colo, o 0-2 como le gusta a los más formales, y el 1-1 de Cobresal con Everton. Juan Carlos Gaete hizo un golazo en el minuto 18 y el empate lo hizo para los Oro y Cielo Patricio Rubio. Everton, que está también ahí en la punta de la tabla junto con la U y la Católica. En el Estadio del Cobre, evidentemente en el bellísimo Estadio del Cobre del Campamento Minero de El Salvador, se desarrolló el partido. Mientras tanto que la U de Conce perdió ante Curicó Unido en el Ester Roa Rebolleo de la capital de el Biobío. Cecilio Balterman abrió la cuenta para los del Campanil, pero
Luego Curicó Unido se puso las pilas y Jens Bus y Diego Vera en el 76 y en el 89 dieron cuenta de el triunfo de los de el Maule. Hoy a las 19:30 horas, con el arbitraje de Eduardo Gamboa, hay duelo de colonias en el Santa Laura Universidad SEC, en el estadio de la Comuna de Independencia, con metro incluido. La Unión Española recibe al Audax Club Sportivo Italiano. Y para el 28 de marzo quedó el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, que se va a jugar en el Francisco Sánchez Rumoroso, porque Coquimbo, recordemos, está de viaje en vista del juego de Copa Sudamericana que le toca esta semana también disputar en el torneo continental. Así están las cosas con el fútbol chileno, con toda la situación de Colo-Colo, la Universidad de Chile, marcando el tema deportivo en las últimas horas, con todos los comentarios y también para algunos con un futuro incierto para Mario Salas. Mientras tanto que en materia internacional, solamente les voy a decir que el Barcelona está pensando en vender uno de sus delanteros, que Alexis Sánchez jugó muy poco en la derrota del Inter ante el Lazio en Italia, y que hasta ahora en el América de México hay una campaña de recolección de sangre para Nicolás Castillo. Un complicado presente atraviesa Castillo en México por una trombosis. Recordemos que el futbolista de 27 años, quien estuvo en un largo proceso de recuperación, fue intervenido por un sangrado agudo y está en terapia intensiva. De esta manera entonces que las Águilas, con muestras de apoyo para el ariete chileno, han solicitado en redes sociales captar donadores de sangre y plaquetas por las últimas operaciones a las que ha sido sometido el otrora ex delantero de la UC. Porque somos América, apoyamos en todo momento. El Hospital Ángeles Acoxpa necesita donantes de sangre para cubrir las plaquetas y sangres utilizadas en la operación del Nico Castillo. Consulta los requisitos y horarios. El que vea de qué está hecha la afición del más grande y fuerza Nico, sin importar los colores, esta chiva hermano se une a la causa, han dicho también hinchas en las redes sociales. Así está un poco la situación respecto de lo que le ha ocurrido a Nicolás Castillo. Hay que recordar que también ayer, cuando partía el clásico entre Colo-Colo y la Católica, sus ex compañeros de la franja salieron con un Fuerza Nico, una camiseta que daba cuenta también del respaldo que hay y del recuerdo que hay del delantero chileno en el cuadro de la UC. Así está un poco la situación en vista del fútbol internacional, mientras que en Inglaterra están muy complicados luego de la sanción que se conoció el día viernes pasado de la UEFA en contra del Manchester City para la próxima edición, las próximas 2 ediciones de la Champions League. Por una situación de mala información y malos manejos financieros, fue suspendido el Manchester City para que compita en el caso de que por torneo y por presencia en la Premier League esté clasificado en la liga o la principal liga continental de Europa. Josep Guardiola y también Raheem Sterling han dicho que van a permanecer en el Manchester City, aunque se confirme la exclusión del club de las competiciones europeas. Todo por violar el denominado fair play financiero. Aunque el City apeló a la sanción que fue conocida el viernes, el entrenador le ha comunicado a sus amigos que él espera terminar su contrato en 2021. No es el del tipo de personas que el primer pensamiento es abandonar cuando las cosas se complican, ha dicho un cercano al Daily Mail. Recordemos que además Sterling está siendo pretendido por el Real Madrid y cambiaría las cosas con lo que ha sucedido con esta decisión más bien de carácter económico, pero que marca evidentemente el destino futbolístico, por ejemplo, del arquero chileno Claudio Bravo. Resumen en FTC Noticias. 90 años de historia cumple el sindicato número 1 de la división Chuquicamata. Un gran saludo a los trabajadores en estos 90 años de vida de una de las organizaciones que abrió la ruta de las conquistas sociales y laborales en nuestro país. Quinto femicidio en Chile. Una mujer fue quemada junto a 2 hombres en Mulchen, mientras que otra fue asesinada por su pareja en Maipú.
Todo esto en la previa de la convocatoria a huelga general feminista el 8 y 9 de marzo próximo. Hyundai llegó a un acuerdo con el MOB para cumplir con las obras adicionales del puente Chacao. Así lo confirmó la transnacional surcoreana, mientras que desde el ministerio se habla que se va a pagar lo justo por las obras adicionales. El cobre abrió con buena cotización internacional, pese a que aumenta la cantidad de víctimas por coronavirus en China, mientras que las bolsas latinoamericanas están a la baja en vista de los temores por el impacto del virus respiratorio en el continente asiático y en la economía global. Duelo de fiscales y querellas cruzadas en el Ministerio Público. Sigue la controversia y la tensión en la Fiscalía de O'Higgins. Esta vez Emiliano Arias ataca a el fiscal Moya y también al fiscal nacional Jorge Abot en una querella que ya fue admitida a trámite por parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Estarían prohibidas las pancartas para ir al Festival de Viña. Ese es el anuncio que se está haciendo desde la municipalidad. Para algunos va a ser el efecto final del estallido social, lo que vaya a ocurrir en la Quinta Vergara la próxima semana cuando parta el último y el gran evento del verano en la ciudad Jardín. Y la Intendencia como Estadio Seguro, acá en la región metropolitana, culpan a Colo-Colo por lo sucedido ayer en el clásico ante la Universidad Católica, que tuvo que ser suspendido cuando ganaban los Cruzados 2-0 en la cancha de Macul. Fuego de artificio y también un incendio en las zonas aledañas al Estadio Monumental fueron parte de la decisión de suspender el encuentro del árbitro Piero Massa. El tiempo en FTC Noticias. Se lo decíamos, partió más agradable la mañana, con algo de frío para algunos, pero estaba más simpática, dicen, de lo que había sido las últimas jornadas. 26 grados a esta hora en Santiago, vamos para 28, según la dirección meteorológica. Arica está con 27 grados de máxima, tiene 26 a esta hora la capital regional de Arica y Parinacota. 25 grados a esta hora en Iquique para 27 de máxima en Tarapacá. 23 grados en Antofagasta con 24 de máxima. Ahí siguen celebrando el 4-0 en el Tierra de Campeones. 24 grados también para Calama. Ahí el saludo, y se lo reiteramos, como siempre, al sindicato número 1 de la división Chuquicamata, a toda la división Chuquicamata, a sus trabajadoras, trabajadores, sus sindicatos, también a la división Radimiro Tomic, Ministro Alex, Gabriela Mistral, el Abra, los más de 230.000 trabajadoras y trabajadores de la minería privada y todos nuestros amigos ahí de la zona norte. Como no, el gran abrazo también para el campamento minero del Salvador y Potrerillos en la región de Atacama, que tiene 29 grados de máxima en Copiapó, también en las preciosas playas de Caldera, Bahía Inglesa, Puerto Viejo, ahí en el desierto, que espera que ojalá haya desierto florido en este año. 21 grados de máxima, 21 grados hasta ahora en La Serena, Coquimbo, para 22 de máxima en la región Papayera, ahí en el norte chico. Mientras que hay 23 grados ya completando la máxima en Valparaíso, al menos en la costa, con 40 grados de viento, 40 kilómetros, de vientos durante la tarde para toda la región costera. Hay 29 grados de máxima para los Andes San Felipe. Ahí el saludo que hacemos desde la costa de la cordillera a la división y fundición Ventanas, también a los sindicatos de Anglo American, Chagre, Soldado, Los Bronces y, como no, Gerardo Rivera, y evidentemente todo el abrazo y el saludo a todas las trabajadoras y trabajadores de la división andina por la provincia de Aconcagua. 27 grados de máxima para Rancagua y 24 hasta ahora con cielos absolutamente despejados. Ahí el saludo a Caletones y a todos los sindicatos, trabajadores y dirigentes de la división El Teniente, Siugo el Unificado y Teniente también San Lorenzo. También nos han dicho que hay que mandarle saludo a esa zona de la región de O'Higgins. 27 grados para Talca en el Maule. Están contentos los de Curicó luego de haber ganado en Concepción. 21 grados a esta hora en Chillán para 26 en la región del Ñuble. Ahí en una de las zonas más complejas de los incendios forestales en el último tiempo. 19 grados ya se completan de máxima para Concepción, mientras que hay 21 grados de máxima para Temuco, con 19 a esta hora en la capital regional de la Araucanía. 20 grados de máxima en Los Ríos, en Valdivia. Hay hasta ahora 19 en la bellísima ciudad de los Mares del Sur,
como le decían antiguamente. 16 grados a esta hora en Puerto Montt, con 18 de máxima, con algo de chubascos por la tarde-noche. 14 grados en Coyhaique, para 15 con nubosidad parcial. 10 grados a esta hora con 14 de máxima en Punta Arenas, también con nubosidad parcial. 1 en la Antártica, hubo 20 grados en la Antártica. 20 grados. Hay un estudio, hay científicos que están muy asustados de lo que está ocurriendo, porque el calentamiento global, el cambio climático, si está provocando eso en la Antártica, puede provocar estragos, dicen algunos. Así que ojo con lo que está sucediendo en nuestro continente blanco, en la zona austral antártica del país. Juan Fernández con 20 grados a esta hora, 21 ahí en el archipiélago, y Rapa Nui tiene 25 grados a esta hora en Angaroa, para 26 en el centro, en el ombligo del mundo, en el centro del Océano Pacífico, cuando ya van a completar también el mediodía, con la diferencia y el uso horario, también mediodía para Lima, para Colombia, para Bogotá. Así están las cosas. Nosotros comenzamos de esta manera a despedirnos, a agradecerles nuevamente la compañía, la sintonía, y como siempre quedar informados con la mirada sindical, con la mirada de los trabajadores y trabajadoras del cobre, que sí les importa Chile, de este noticiero. Nosotros retomamos nuestro trabajo y nuestras informaciones a la espera también de las novedades y los cambios también de las entrevistas y lo que se vaya dando de aquí al inicio de marzo próximo. Más 569-560-29721, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, radiosenvivo.cl, nuestra aplicación junto con Mundo Sindical, ftc.cl, nuestra señal web madre, FT Cobre, para Instagram, para Twitter, para Facebook, Confederación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.